Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Hoy vamos a tratar dos temas muy importantes. El primero de ellos es el cese de fuego que se ha alcanzado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Esto ha sido mediado por los Estados Unidos, por Qatar y Egipto. Sin embargo, han surgido, según ha señalado el primer ministro israelí, inconvenientes de última hora, de tal manera que hay incertidumbre sobre la continuidad del cese del fuego. El hecho es que, a pesar de haber sido aprobado, se han producido bombardeos de la aviación israelí sobre la Franja de Gaza. El segundo tema, que es muy importante, es la audiencia del Senado en la cual Marco Rubio, el nominado por Donald Trump para ser secretario de Estado, ha pasado por la audiencia de rigor y en el cual ha explicado las grandes líneas de la política exterior de la presidencia de Trump y de él como secretario de Estado. Por lo tanto, esos son los dos temas que vamos a tratar hoy. Marco Rubio ha designado claramente como el enemigo más peligroso y poderoso de la historia de los Estados Unidos a la China. Con estos dos temas volvemos en un instante. Miles de personas en una operación a gran escala que no será financiada según el ministro. El 15 de enero se alcanzó finalmente un acuerdo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para un cese del fuego. Hay que señalar que un cese del fuego no es un acuerdo de paz, tampoco implica necesariamente su permanencia en el tiempo. Es simplemente una solución temporal mientras se va hacia un armisticio y, si es posible, hacia la reconstrucción de Gaza. Durante 15 meses, Hamás y el Estado de Israel han estado enfrentados en encarnizados combates en la Franja de Gaza, con una gran mortandad, más de 47.000 muertos, a raíz del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre del 2023. Esos 15 meses han pasado, rápidamente y finalmente se ha llegado a un aparente agotamiento de la continuación de la guerra o de la posibilidad de continuarla. Esta guerra ha devastado la Franja de Gaza y además ha hundido a la región en un clima de inestabilidad, puesto que ha movilizado a Hezbollah en el sur del Líbano y ha coincidido con la gran ofensiva rebelde que llevó al derrocamiento del régimen de Assad en Siria. Este cese del fuego tiene tres etapas o tres fases y ha sido principalmente gestado por los Estados Unidos de América con la cooperación de Qatar y Egipto. En este momento, en Rafah hay, ayuda humanitaria preparada para entrar a la Franja de Gaza, esperando que este cese del fuego se materialice. El cese del fuego va a tener tres fases que en teoría deberían llevar a un armisticio definitivo o por lo menos sólido y a la reconstrucción de Gaza y al establecimiento de algún tipo de gobierno ahí, pero todavía no hemos llegado a ese punto. El alto del fuego tampoco comienza hoy, el alto del fuego comienza el 19 de enero y tiene que ser aprobado por el gobierno y el Parlamento de Israel,
cosa que naturalmente implica acuerdos políticos al interior del Estado de Israel. Hay puntos de fricción entre los distintos grupos parlamentarios y dentro del mismo gobierno de Benjamín Netanyahu. Las tres fases son una primera fase en este cese del fuego, que son 6 semanas de tregua, en la cual teóricamente ninguna de las partes debería realizar ninguna acción ofensiva. Al término de esas 6 semanas, o en el curso de esas 6 semanas, se van a intercambiar 33 rehenes israelíes en poder de Hamás a cambio de decenas de prisioneros palestinos o de Hamás que están en poder de Israel. El fin de la guerra es la segunda etapa, pero para eso tiene que ejecutarse esta primera etapa que hemos descrito, que es el intercambio de prisioneros. Y esa etapa del fin de la guerra será a partir del día 16 de la tregua. O sea, se supone que a partir del día 16 ya hay conversaciones para poner fin permanente, buscar un final permanente al conflicto armado. En esta etapa deberá liberarse a los rehenes que quedan, repatriarse los cuerpos de los que han fallecido y liberar a los presos palestinos, al total de presos palestinos pactados, que según la BBC serían alrededor de 1000 presos palestinos. Y al mismo tiempo desarrollar en esta segunda fase un tapón de 800 metros, tanto en el norte como en el sur, que proteja al Estado de Israel de cualquier ofensiva de Hamás. La tercera etapa es la reconstrucción y el futuro gobierno de la Franja de Gaza. Esto todavía es abstracto. Esto ni siquiera ha sido negociado en la etapa que ha llevado a este acuerdo de cese del fuego, pero sin embargo está puesto como la tercera fase, el tercer punto, a pesar de que no hay nada preciso respecto a esto. Sin embargo, al día siguiente del acuerdo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció una crisis de última hora. Esto es, Israel acusa a Hamás de querer renegociar el acuerdo. Israel ha pospuesto su aprobación de este cese del fuego, tanto por el gabinete de crisis como por el Parlamento, y ha continuado con las operaciones. Se han producido bombardeos aéreos, hay 70 muertos y 200 heridos después del acuerdo de cese del fuego. En 15 meses han muerto alrededor de 47.000 personas en este conflicto armado irregular, pues no es entre dos estados. Según Netanyahu, Hamás está buscando más concesiones después de haber aprobado el acuerdo. Hamás afirma estar comprometido con el acuerdo y por lo tanto de alguna manera estaría negando la afirmación del primer ministro israelí. Fuentes bien informadas señalan que el problema no se centra en el texto, no hay ninguna discrepancia sobre el texto del acuerdo. La discrepancia es en la elección de los presos palestinos que deben ser liberados. Fuentes israelíes han hecho saber que no van a liberar a ningún preso que haya participado en el ataque del 7 de octubre del 2023. Esto es, ningún terrorista que atacó el sur de Israel perteneciente a Hamás. Esta es la discrepancia en este momento. Como es obvio, este es un tema espinoso, difícil, que podría hacer fracasar el acuerdo de cese del fuego, más allá de la voluntad de las partes o de la voluntad internacional de los que han participado en esta mediación. Así pues,
hay una incertidumbre sobre los días que vienen respecto a este acuerdo de cese del fuego. Volvemos en unos instantes con el siguiente tema, que es la audiencia en el Senado de los Estados Unidos de Marco Rubio, nominado para ser secretario de Estado de la administración Trump. Marco Rubio, el senador de origen cubano, se ha presentado ante sus pares del Senado en la audiencia de ley para ver su nominación como secretario de Estado, pues así ha sido designado por Donald Trump. Ha contestado una serie de interrogantes de política exterior que los senadores le han hecho y ha hecho afirmaciones que corroboran las declaraciones geopolíticas que el presidente Trump hiciera hace poco más de una semana. Esto es enormemente interesante. Además, la audiencia se produce justo después de que la administración del presidente Biden, en una negociación con Cuba, levantara el estatus que tenía Cuba de ser un Estado promotor del terrorismo, a cambio de la liberación mediada por el Vaticano de unos 500 presos que están en las cárceles cubanas. Naturalmente, el argumento de la administración Biden es que como Cuba no ha patrocinado el terrorismo en los últimos 7 meses, entonces se puede dar este paso de sacar a Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo. Hay quienes dicen que 7 meses no es nada, que uno comprendería que un estado que en los últimos años no ha llevado acciones terroristas pudiera ser sacado de esa lista. Pero 7 meses es un espacio de tiempo muy corto. Esto naturalmente ha levantado la furia del nominado a ser secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pues él es de origen cubano y naturalmente ha sido escogido por el presidente Trump porque hay una preocupación hemisférica clarísima y el anuncio ha desatado fuertes críticas. El senador Marco Rubio ha declarado que tiene 0 dudas respecto a que Cuba es un Estado promotor del terrorismo. En su audiencia ante el Senado señaló que la decisión de Biden puede ser revertida por la administración Trump. Señaló como ejemplos el apoyo de Cuba a las FARC, a Hamas y a Hezbollah. Dijo que Cuba alberga estaciones de espionaje de terceros países, aludiendo a Rusia y a Irán. Los países, además, tienen fuertes vínculos con Cuba desde hace mucho tiempo. Rubio tampoco prevé levantar el embargo norteamericano contra la isla. Dice Rubio que Cuba se está derrumbando internamente, que su capacidad económica ha llegado a su límite y que mal harían los Estados Unidos en colaborar con la dictadura cubana para ayudarla a sobrevivir. Dice Marco Rubio que esta decisión de cortar la decisión del presidente Biden depende del presidente Donald Trump cuando jure el cargo este 20 de enero. Su audiencia en el Senado ha sido muy interesante porque naturalmente el tema de Cuba no ha sido el único. Declaró que la China es el adversario más poderoso y peligroso de los Estados Unidos de todos aquellos que ha enfrentado en su historia.
dice que China tiene elementos que la Unión Soviética no tuvo. Se está refiriendo a la economía de mercado, se está refiriendo a esta especie de dirigismo mercantilista con libertad de mercado que hay en la China. Esto es lo que los chinos llaman el socialismo con características chinas. Esta doctrina ha permitido que la China se convierta en el líder en las manufacturas en el mundo. El 73% de todas las manufacturas del mundo son hechas en China. Y también la China ha propuesto una iniciativa para una civilización global que neutraliza la política de los derechos humanos y la democracia de los Estados Unidos y una doctrina geopolítica, mercantil, económica, pero también de soft power, de poder blando, de influencia, que es la franja y ruta. Todo este sistema global de puertos, carreteras, ferrocarriles, que la China está extendiendo alrededor del mundo. Xi Jinping ha sido claro en señalar que su objetivo es la máxima prosperidad para la China y superar el siglo de humillación, la época en la cual la China estuvo débil y fue presa de distintos países de Occidente y tuvo que hacer tremendas concesiones que empiezan con el consumo del opio obligado a su población por la guerra que Inglaterra les declaró, hasta la cesión de Hong Kong o de Xinjiang a los alemanes. Esta realidad de una China nacionalista, una China con economía de mercado, pero al mismo tiempo con enormes recursos en poder del Estado y con un dirigismo en el cual los objetivos geopolíticos y los objetivos económicos se mezclan, es evidentemente algo que Occidente en general jamás ha enfrentado en el pasado. Marco Rubio ha señalado que la prioridad es defender a Taiwán y que si China invade Taiwán, el precio que pagará por eso será un precio muy alto. Pero definitivamente el enemigo número uno de los Estados Unidos ha sido designado públicamente por Marco Rubio, nominado a la Secretaría de Estado. Se ha referido a Nicaragua diciendo que este régimen marxista, procubano, está creando una dinastía familiar que va a gobernar ese país. Diríamos nosotros como los Somoza antes de los Ortega. Y en el caso de Venezuela ha hecho una revelación que es preocupante. Ha dicho que la administración Biden se dejó engañar por el régimen venezolano y por Nicolás Maduro. Ha dicho que aceptó que se celebren elecciones a cambio de concesiones petroleras y que las elecciones resultaron ser una farsa y entronizaron a Nicolás Maduro como dictador. Estas concesiones, como la obtenida por la Chevron, aportan millones de dólares a las arcas de Nicolás Maduro y lo mantienen en el poder. Lo interesante de todas estas declaraciones es que Rubio hace eco a las declaraciones geopolíticas de Donald Trump sobre Canadá, sobre Groenlandia y Panamá. No es que realmente exista una impugnación contra estos países, sino que es un mecanismo o un pretexto para designar a los principales enemigos, que son Rusia en el Ártico, por eso lo de Canadá y lo de Groenlandia, China en el Extremo Oriente, por eso la crítica a la presencia china en el canal de Panamá, y por otro lado la crítica a Cuba y Venezuela, que naturalmente está contenida dentro de este concepto, que sí es muy exagerado, de denominar al Golfo de México
Golfo de América. Desde el Ártico hasta el Golfo de México y el Caribe, entonces Donald Trump designó a sus enemigos. Lo que ha hecho Marco Rubio en la audiencia del Senado es especificar esa enemistad y las razones de ella. En el caso de Groenlandia, el 68% de los groenlandeses son partidarios de independizarse de Dinamarca, pero no necesariamente de unirse a los Estados Unidos. Sin embargo, la primera ministra danesa ha señalado que es asunto de Groenlandia cómo se entendería con los Estados Unidos de América. En el caso de Panamá, la afirmación de Trump ha causado una gran indignación en ese país, puesto que es una exageración deliberada para señalar o designar como enemigo en el hemisferio occidental y en América Latina a la China. El canal de Panamá está regido por el Acuerdo Torrijos-Carter, que es un tratado entre los Estados Unidos y Panamá que prevé la defensa del canal por los Estados Unidos, el paso de la flota americana, y por lo tanto no hay ningún régimen adverso a los Estados Unidos. Es cierto que hay 12 empresas chinas que están asociadas con empresas británicas que están operando en el canal, pero también hay que señalar que el canal está administrado y manejado por la autoridad panameña y es soberanamente panameño y se rige por esas reglas que están en el Acuerdo Torrijos-Carter. En ese sentido, hay que tomar las declaraciones de Trump junto con las que ha hecho ahora Marco Rubio en el Senado como una visión de conjunto de los adversarios de los Estados Unidos y del curso que este país va a seguir para enfrentarlos. Volvemos en un instante con las conclusiones tanto del tema de la Franja de Gaza como del tema de las declaraciones de Marco Rubio. ¿Cuáles son las conclusiones sobre estos dos temas? En primer lugar, sobre el acuerdo de cese del fuego entre Hamás y el Estado de Israel, pues es una cosa que vastos sectores de la población israelí y también de la población palestina de la Franja de Gaza han esperado ansiosamente durante todos estos meses. Sin embargo, las exigencias y seguridades que ambos estados exigen hacen que la materialización del cese del fuego sea un asunto difícil. La materialización de todo cese del fuego es un asunto difícil, pero en este caso, como hay un tema de intercambio de prisioneros e Israel tiene reparos sobre a quienes va a liberar y a quienes no, ha surgido una discrepancia que pone en peligro el cese del fuego. Los acuerdos anteriores a lo largo de los años, no hay que olvidarse que Israel ha estado episódicamente en guerra con sus vecinos desde 1948, pues han durado un tiempo, pero siempre han terminado fracasando. Y entonces la pregunta que uno se hace es cuál va a ser el destino final de este acuerdo. La presión norteamericana, que son quienes han diseñado las grandes líneas del acuerdo, es muy fuerte. Y la participación de Egipto y Qatar es moderadora de Hamás. Sin embargo, solo en los días que siguen, en la medida en que logren ponerse de acuerdo sobre los nombres de los prisioneros a ser liberados, es que el cese del fuego será real. En cuanto a la audiencia de ley constitucional que Marco Rubio ha tenido en el Senado para explicar
la posición internacional que va a tener la presidencia de Trump y que él va a defender como secretario de Estado de los Estados Unidos, pues evidentemente la finalidad ha sido designar a los adversarios de los Estados Unidos y plantear un nuevo paradigma de política exterior norteamericana. La administración entrante va a exigir más cosas a sus aliados. En primer lugar, lo que se busca es el fortalecimiento geoestratégico de los Estados Unidos frente a Cuba, frente a Venezuela, frente a la costa del Océano Ártico de Rusia y frente a China, en el mar del sur de la China, en Taiwán, en las Senkaku, en las Spratly, etc. Y entonces este fortalecimiento geoestratégico de los Estados Unidos va a implicar una exigencia de mayor compromiso con los Estados Unidos de sus aliados, sean estos los de la OTAN en Europa o los de América Latina. Asimismo, la designación abierta, sin reparos, de los enemigos de los Estados Unidos ha sido hecha para que el mundo preste atención, para que América Latina preste atención, que implica que no necesariamente se puede seguir una política en la cual se mantiene una posición equidistante respecto a las fuerzas en pugna, sino que va a implicar una reflexión muy profunda de todos los estados aliados de los Estados Unidos o socios de los Estados Unidos respecto a su política exterior en el contexto de una administración americana mucho más agresiva respecto a la China, a Rusia, a Cuba y a Venezuela. Con estas últimas reflexiones nos despedimos hasta un próximo programa de Geopolítica con Francisco Tudela.